buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien. Buenos días. En aras del tiempo tenemos que iniciar la sesión que ha sido programada por la sociedad. Permítanme presentarme, los moderadores. El que habla es el doctor Enrique Luis Parrojas, del Hospital Almenara, y el doctor Luis Camacho, de Trujillo. Y el primer ponente es de Trujillo, o sea, la Escuela de Trujillana está en primera fila. Bueno, tenemos un tema muy importante. Para eso tenemos a 4 expositores: al doctor Manuel González Moreno, al doctor Carlos Reyes Zavala, al doctor Otto Guillén y al doctor Martínez Salazar. Lo voy a presentar al momento de su exposición. El tema que vamos a tratar ahora es sobre el manejo perioperatorio, punto importantísimo. Dada la comorbilidad de los pacientes mayores, nuevos medicamentos, saber cuándo suspender, cuándo reiniciar, estar pendiente de las complicaciones de acuerdo al tipo de operación, tiempo operatorio, incluso hasta quién va a operar. Todos esos son importantes. Dentro de la experiencia que tenemos, algunos cirujanos tienen más habilidad técnica que otros, dependiendo del tipo de operación. Todos son factores importantes que hay que tener en cuenta. Para esta ocasión tenemos como primer expositor al doctor Manuel González Moreno, médico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene maestría en educación médica por la César Vallejo, un doctorado en ciencia de educación por la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, tutor de internado de especialidades en medicina interna por la Universidad Nacional de Trujillo en Salud, presidente actual de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, filial Trujillo, y docente nombrado de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Trujillo. Lo que solicitamos a los ponentes, seguirse exactamente al tiempo, que es 25 minutos, para que quede un tiempo para las preguntas. Yo no sé si hacer las preguntas al término de la exposición o al final. Vamos viendo con el doctor Luis Camacho cuál sería la mejor opción. Así es que lo dejamos al doctor González sobre su tema que está programado. Doctor González, es suyo el ponente. Muchas gracias, doctor Rojas, doctor Camacho. Vamos a empezar con el tema sobre evidencia actual en el uso de hemoderivados en el preoperatorio. La agenda para el día de hoy, bueno, la definición de esta terapia transfusional, si bien el tema es preoperatorio, pero en la bibliografía que revisamos, las guías actuales, hablan también sobre cómo preservar los hemoderivados en toda la etapa perioperatoria, así que algunas diapositivas van a ser referidas a ese tema. Hablar sobre la epidemiología de la anemia preoperatoria, debemos hacer una anamnesis adecuada antes de que el paciente debe ser operado para ver la hemostasia, la fisiología algo de la anemia perioperatoria y las recomendaciones ya de los hemoderivados en sí. Entonces, esta terapia pues transfusional incluye, como les mencioné, la administración de los hemocomponentes en todos los periodos, ¿no? Y tiene que ver tanto con el tema de anemia, sangrado, y también debemos tener en cuenta las reacciones adversas transfusionales, ¿no? La anemia preoperatoria afecta más o menos a la tercera parte de pacientes que son operados, tanto en cirugías selectivas como en cirugías de emergencia, siendo principalmente prevalente en las patologías de cirugía oncológica, cirugía vascular, cardíaca y cirugía ginecológica. Entonces, muchos pacientes ya vienen con esa patología y lo presentan antes de la operación. Por otro lado, hay que mencionar que la transfusión sanguínea perioperatoria no está exenta de riesgos, ¿no? Inclusive puede descompensar algunas patologías de fondo, y es más, está relacionada con mayor estancia hospitalaria y mayor complicaciones intrahospitalarias de redundancia de los pacientes que son transfundidos de forma innecesaria. Por lo tanto, nosotros en un paciente que va a ser operado debemos asegurar que tenga una hemoglobina óptima para evitar estas complicaciones que se dan inclusive hasta 30 días después de ser operado. Aquí hay una revisión sistemática sobre la anemia en pacientes, por ejemplo, traumatológicos,
y que son cirugías que demandan gran cantidad de volúmenes de sangre, ¿no?, que pierden. 24% de los pacientes que ingresan al pabellón a ser operados de cirugía de prótesis total de cadera y de rodilla, 24% tienen anemia. Y 44% de los pacientes que ingresan con fractura de cadera también tienen anemia, ¿no? Entonces la anemia es muy prevalente y es justo por lo que nosotros somos interconsultados muchas veces en los pisos de cirugía. Pero la idea es cuándo transfundir. Esa es la reflexión que vamos a hacer con la exposición de hoy. Y en el postoperatorio, 51% de los pacientes que fueron operados de prótesis total de cadera y de rodilla, hacen anemia, ¿no? O sea, tienen anemia, y 81% de los pacientes con fractura de cadera tienen anemia en el postoperatorio. Entonces, hasta 45%, o sea, casi el 50% de pacientes reciben al menos una transfusión sanguínea. Entonces, esto es prevalente. Y también, por ejemplo, esta revisión sistemática sobre cirugías colorectales, ¿no?, que se ve que los pacientes que van a ser operados, hasta el 75% tienen anemia. Y está relacionada la anemia con la mortalidad. Conforme va bajando la hemoglobina, como ustedes ven ahí, va aumentando la mortalidad. Bien. Además, debemos reflexionar sobre que existe una crisis de donación de sangre en el Perú. En el Perú se necesita 270.000 litros de sangre se puede decir, abastecer los hospitales. Lima requiere 75.600, y la OMS dice que lo ideal es que exista una donación voluntaria, solidaria, altruista o fidelizada del 2% de la población. En reportes para el año 2022, en el Perú solamente logramos 1.24% de la población peruana donó sangre de manera voluntaria. De manera que es también para reflexionar que nuestros bancos de sangre entran en crisis, y si nosotros no tenemos un criterio para indicar una unidad de sangre de forma oportuna y con evidencia, entonces estamos contribuyendo a la pérdida de esta sangre, ¿no? Ustedes saben que cada donación de sangre tiene 450 mililitros de sangre. La persona es un donante desde los 18 hasta los 60 años, debe gozar de buena salud. Los hombres podemos donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Y en un donante puede salvar la vida de 3 a 4 personas, ¿no? Por costumbre o por nosotros donamos una unidad anual en los hospitales. Ahí está. Pero miren, este es un trabajo de investigación de la revista Blood Transfusion del 2021, donde se analizan por qué se devuelven las unidades de sangre en pacientes que se solicitaron y no se transfundieron. Mira, acá se analizó en el año 2019, el primer trimestre, y se analizaron por qué eran devueltos los hemocomponentes que fueron solicitados y encima no se transfundieron, ¿no? Se pidieron 3.474 unidades de sangre, el 84% fueron de hematíes, 10% de plaquetas y casi 5% de plasma. Y se vio que en ese periodo se devolvieron 55 unidades de sangre. 48 eran de concentrado 55 unidades de hemoderivados, 48 fueron de hematíes, 5 de plasma y 2 de pool de plaquetas. Y los servicios que más piden sangre y no utilizan, como ustedes ven ahí, son los pisos quirúrgicos y de emergencia, como ustedes pueden ver ahí, donde más devuelven, como ustedes ven en porcentaje, de 6% contra 1%, son los servicios de cirugía. La explicación en este trabajo mencionan que es porque muchas veces piden sin ver hemoglobina, o piden y el paciente en emergencia a veces fallece. Lo cierto es que se pide y no se utiliza, y son ya unidades perdidas. Y también reflexionar para nosotros indicar en forma adecuada una transfusión sanguínea sobre las complicaciones, reacciones transfusionales que pueden existir, ¿no? Un poco hablar por qué nos concentramos tanto en la hemoglobina, ¿no?, como un factor importante en un paciente en el estado perioperatorio o preoperatorio,
porque cuando va bajando la hemoglobina durante una cirugía, tanto pre-intra o postoperatorio, el paciente empieza a presentar anemia y empieza a descompensarse. ¿Y por qué? Como ustedes ven ahí, la anemia es el factor principal para la concentración arterial de oxígeno. Ustedes ven ahí, estas fórmulas son justo para nosotros encontrar. Ven ahí, vemos ahí fórmulas que tienen que ver con el intercambio gaseoso, con la concentración arterial de oxígeno. Ahí está, y la hemoglobina es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver de ahí los valores cómo han cambiado en un tiempo. Y también podemos ver ahí cómo cuando se desarrolla anemia, el paciente tiene anemia o el paciente desarrolla anemia durante el acto operatorio, existen ciertos mecanismos de compensación fisiológicos, pero muchas veces están comprometidos porque estos pacientes, muchos de los fármacos que reciben para la anestesia bloquean los mecanismos de compensación, por lo tanto los pacientes muchas veces se complican, ¿no? Y desarrollan eventos isquémicos tanto cerebrales como cardíacos. Ahí vemos en esa fórmula sobre todo el tema del gasto cardíaco, tiene que ver mucho, ¿no?, con la perfusión sanguínea y cómo la hemoglobina también interviene en esto. Entonces, esta es una de las diapositivas más importantes que quiero revisar, es los límites para transfundir a un paciente. Como ustedes ven ahí, en esta revisión, nos dicen que hay dos tipos de indicaciones de transfusión. La transfusión restrictiva es cuando se transfunde a pacientes entre 7 o 8 de hemoglobina, y la transfusión permisiva o liberal cuando se transfunden a pacientes que tienen hemoglobina entre 9 y 10. Entonces, realmente nosotros no existe un umbral, pero gracias a las revisiones que se han realizado, ¿no?, se detecta que tanto pacientes con la terapia restrictiva o con la terapia liberal, entonces pueden evolucionan favorablemente y no tienen complicaciones, salvo, obviamente, esto es importante porque ahora la medicina, nosotros hablamos de la medicina individualizada, ¿no? Tenemos que ver si un paciente tiene síntomas clínicos de anemia, ahí sí puede ser transfundido, obviamente, independiente del nivel de transfusión, ¿no? Tradicionalmente siempre es el 10 de hemoglobina, ¿no? Pero vamos a ver que eso ha cambiado, porque hay pacientes, como pueden ver acá, hay guías, inclusive algunas sociedades, donde por ejemplo pacientes que no tienen alguna comorbilidades pueden esperar hasta una hemoglobina de 7 para poder ser transfundidos, y depende también el tipo de cirugía, ¿no? Acá por ejemplo podemos ver al lado inferior, hay pacientes, por ejemplo, que están hemodinámicamente estables y que no tienen factores de riesgo, todavía cuando la hemoglobina es menos de 7, operado en el tiempo preoperatorio, porque este es el tiempo preoperatorio, deberían ser transfundidos. Por ejemplo, un paciente que sería operado de hernia y que esté estable, una operación que va a sangrar poco, no necesitaría una transfusión sanguínea. A diferencia, en el otro extremo, que son pacientes, por ejemplo, de cirugías también complejas, o que tienen comorbilidades como por ejemplo enfermedades isquémicas cardíacas, sí deberían ser transfundidos con hemoglobina de 8 o de 9, ¿no? Listo. Y este trabajo del doctor Fabricio Díaz del Olmo, que fue presentado en la revista de nuestra sociedad, nos dice cuándo transfundir. Habitualmente nosotros estamos en los hospitales muchas veces acostumbrados a valores ya estandarizados. Por ejemplo, la hemoglobina control debería ser a las 6 horas, pero lamentablemente se retrasa, se pierde un tiempo en tomar decisiones en pacientes que están clínicamente enfermos, que están en UCI. Entonces, en esta revisión hay varios estudios hechos en diferentes lugares del mundo donde se evalúa el tomar la hemoglobina control a los 15, 2 horas, 4 horas o 6 horas, y se vieron que no hay realmente una diferencia estadísticamente significativa en tomar en los diferentes momentos. Por lo tanto, la recomendación es, obviamente faltan más estudios, o en todo caso estudios locales, sobre que a los 15 minutos podemos tomar una hemoglobina control y tomar decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para evitar perder tiempo de forma prolongada y especialmente que los pacientes reciban transfusiones de forma oportuna. Nosotros siempre en la anamnesis debemos saber qué pacientes pueden sangrar, por lo tanto debemos hacer esas 10 preguntas, ¿no? Si el paciente ya ha tenido una cirugía previa y ha sangrado, o si una dama ha sangrado en el parto, menstruaciones, evidencias de sangrados importantes que hayan tenido en heridas menores, que haya tenido en algún momento hematomas espontáneos,
¿no? O que tengan un paciente medio. Obviamente también debemos revisar los fármacos que reciben los pacientes, que tienen que ver mucho con la coagulación. Mencioné anteriormente que el tipo de cirugía también es importante para decidir, porque hay pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado y que obviamente ahí también los parámetros para transfusión deben ser diferentes. En cambio, pacientes que tienen, como dije, un riesgo de sangrado bajo, realmente pueden entrar con baja hemoglobina. Por eso de que los anestesiólogos nos piden siempre 10 de hemoglobina es algo relativo. Otro dato importante es el tema del TP y TPT, que siempre se pide en el postoperatorio y realmente no reflejan el estado de hemostasis. Ustedes ven ahí, ven a ver, porque es muy variable, ¿no? No hay una relación, y realmente es el tromboelastógrafo, es el que realmente determina el sangrado. Eso es una prueba viscoelástica que tiene que ver específicamente la coagulación. En los siguientes 10 minutos cómo se presentan. Y pueden ver ahí cómo se puede tomar decisiones utilizando el tromboelastógrafo en pacientes que van a ser operados. Es la mejor manera, ¿no? Los valores que les dije, Matías, voy a avanzar un poquito. Estos son los fundamentos de algunos trabajos de revisión, de revisiones sistemáticas, 31 trabajos de investigación, 12.500 pacientes, donde los análisis van a favor de la terapia restrictiva, ¿no? No aumenta la mortalidad, menor tasa de infección, una recuperación más funcional, no hay complicaciones intrahospitalarias en estos tipos de pacientes. Tanto en estas láminas del preoperatorio y estas láminas del posoperatorio. ¿Cómo se justifican? Aquí están las dos justificaciones, por qué sí se debe transfundir y por qué no. Todas las revisiones de los últimos años mencionan que se debe intervenir en 3 pilares cuando uno habla sobre el manejo de hemoderivados en pacientes que van a ser operados. Y esto es un desafío multidisciplinario y debemos tener 3 pilares. Primero, la detección y tratamiento de la anemia preoperatoria. Debemos reducir la pérdida sanguínea en el perioperatorio y debemos optimizar la respuesta a la anemia que los pacientes pueden presentar durante las operaciones, ¿no? Tanto, ahí ustedes ven ahí que se puede intervenir tanto en el preoperatorio e intraoperario. Se va a mencionar más lo pre, pero también, miren, es importante que en una cirugía electiva el paciente debe tener una hemoglobina 28 días antes, porque es el tiempo en que nosotros podemos intervenir y mejorarlo para dejarlo a punto y ser operado. Inclusive, acá dice, por ejemplo, pacientes que van a ser operados, la misma Sociedad de Anestesia de Europa recomienda que 4 a 8 semanas los pacientes deben ser monitoreados. Y si existe anemia ferropénica, debemos recuperarlo con vía oral o con vía endovenosa, ¿no? Y también utilizar en algunos pacientes los agentes estimulantes de eritropoiesis como la epoyetina. Por ejemplo, en esta revisión, 78 estudios de más de 10.000 pacientes, ¿no? Se utilizó hierro endovenoso, se comparó, ¿no?, el uso de hierro endovenoso solo o con agentes estimulantes y pacientes que no utilizaron hierros. Y como ustedes ven, este diagrama nos dice que todo va a favor de recibir hierro endovenoso y sea oral, o sea hierro suplementario para mejorar la hemoglobina en pacientes que van a ser operados de cirugía electiva, ¿no? Es importante también mencionar que hay pacientes que en el siguiente que puede haber un poco de aumento de los casos de infección, ¿no? Y debemos tenerlo en cuenta también. Esta diapositiva la voy a pasar rápido porque tiene que ver con el diagnóstico de la anemia perioperatoria, pero es el tema de otra exposición. En cuanto a reducir las pérdidas sanguíneas, tiene que ver bastante con el tema de la antiagregación, ¿no? Y ahí vemos cómo del día de la operación, de la cirugía, días anteriores podemos ir suspendiendo tanto los anticoagulantes como los orales como la warfarina. Voy a mencionarlo un poco. Y el tema de la aspirina siempre es un mito, ¿no? Sobre que aumenta no el sangrado, y ya está definido que no aumenta el sangrado. Inclusive pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular pueden ser operados con aspirina suspendido solamente 2 o 3 días antes. Inclusive tenemos que ver el tipo de la anestesia neuroaxial, es la que disminuye la posibilidad de sangrado también, y hay menos anemia en pacientes que reciben este tipo de anestesia, y es importante saberlo porque esta anestesia neuroaxial, que es la anestesia espinal o raquídea, origina pues hipotensión, y por lo tanto si hay una hipotensión permisiva hay menos sangrado. Eso también está relacionado en estudios, ¿no? Voy a avanzar un poco. De la hemorragia masiva creo que lo voy a pasar un poquito porque son algoritmos que
debemos conocerlo, pero me parece que el tiempo va avanzando, hay consensos inclusive, ya. Y sobre algunos otros concentrados o hemoderivados, por ejemplo el fibrinógeno. Ya ustedes saben que se produce a nivel del hígado y tiene que ver con valores normales, pero en pacientes que van a ser o que están siendo operados o que van a ser operados, se necesitan 70 a 100 miligramos por decilitro en sus valores normales, ¿no? Y hay guías que inclusive recomiendan en pacientes que tienen sangrado masivo o que son politraumatizados, deberían tener entre 150 a 200 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Y se encuentra fibrinógeno liofilizado. Ustedes ven ahí medicamentos que podemos, o concentrados que podemos utilizar, y que inclusive como dicen ahí, puede ayudar a pacientes que tienen plaquetopenia, independiente del número de plaquetas, y los pacientes se pueden operar inclusive con plaquetas bajas. El complejo protrombínico nosotros sí lo utilizamos en los hospitales, tiene los factores 2, 7, 9 y 10, proteína C, proteína S, y es importante saber que es un producto que realmente es bien utilizado, ayuda bastante en pacientes que van a ser operados de emergencia y que tienen trastorno de coagulación. Aquí está la ventaja del complejo protrombínico comparado con el plasma congelado. Por ejemplo, miren ustedes ver la cantidad, es menos cantidad, actúa más rápidamente, corrige mejor y hay menor riesgo de infección uretral, ¿no? Voy a avanzar. El tema de las plaquetas, la féresis de plaquetas, nosotros sabemos el paquete globular de plaquetas y la féresis. Lo importante acá es saber que los pacientes que tienen sangrado activo, cifras de plaqueta menos de 50.000 deben estar transfundidos, y si pacientes que tienen transfusión masiva en estado perioperatorio politraumatizados, deben tener plaquetas más de 150.000. Ahí vemos, por ejemplo, para procedimientos invasivos, para cirugías menores se puede transfundir con plaquetas más de 50.000, cirugía mayor más de 50.000 y menos de 50.000, como mencionan ahí, ¿no? El control de plaquetas, ustedes es importante saberlo también, se hace a la hora de transfundir el último paquete. Voy avanzando. El plasma fresco congelado, que nosotros utilizamos bastante en los hospitales, bueno, restaura, tiene algunos factores de coagulación, algunos están a favor, otros en contra, pero lo importante es que sí ayuda sobre todo a revertir el tema de la anticoagulación con warfarina, ¿no? Del tiempo. El crío precipitado también es un hemocomponente bastante utilizado en las transfusiones y es muy útil, ¿no? Tiene factores específicamente relacionados con el factor 8, factor 9, y también tiene fibrinógeno que nos puede ayudar, ¿no? Cómo debemos indicar el tiempo en que debemos indicar la transfusión del paquete globular, debe ser en ese tiempo de 2 horas a 4 horas. El plasma fresco congelado también, las plaquetas de 20 a 30 minutos y el crío precipitado de 10 a 20 minutos. Estamos terminando. La anemia preoperatoria es muy frecuente en pacientes prequirúrgicos electivos, y lo que el médico debe hacer siempre, tratar de compensarla antes de ser operado. Los protocolos de transfusión restrictiva no aumentan la mortalidad ni la morbilidad comparados con los protocolos liberales, y de acuerdo al paciente, en una evaluación individualizada, pueden ser operados con hemoglobina inclusive menor de 9 o inclusive 8, excepto que tengan alguna comorbilidad, como les mencioné. El TP y TPT no sirven, no reflejan realmente el estado de hemostasia verdadera comparado con el tromboelastógrafo. Se recomienda utilizar el factor 7 y el complejo complejo protrombínico en manejo de pacientes con coagulopatía que van a ser operados de forma urgente. Y también el tema de utilizar el plasma congelado, de preferencia el crío precipitado para coagulopatías perioperatorias, ¿no? Eso es de posición. En Trujillo se va a realizar una jornada de sueño donde están invitados, van a venir. Es una jornada internacional que están invitados todos, por favor. Ahí está la propaganda. Eso sería todo, y alguna pregunta, por favor. Buen día. ¿Quién es el...? Gracias, Juan, por la conferencia. 2 o 3 preguntas, si me permites. Hay unas fórmulas de la vida
que se llaman transporte de oxígeno, consumo de oxígeno, contenido arterial de oxígeno. Entonces, una de las preguntas que suelo hacer va con el concepto de la restricción de glóbulos rojos, es por qué 7 gramos de hemoglobina es mejor que 15 gramos de hemoglobina. Hoy he estado haciendo los cálculos. Con 15 gramos de hemoglobina tenemos 20 mililitros de oxígeno. Con 7 gramos tendríamos 8.9 gramos de oxígeno. Entonces, ¿por qué someter al cuerpo a una condición como esta? Sería la primera pregunta. Gracias, doctor. Lo que pasa es que como mencioné en 2 diapositivas, el cuerpo tiene mecanismos de compensación fisiológica que realmente van a ser adecuados, que pueden tolerar esa cantidad de oxígeno que está disminuido, pero lo toleran. Obviamente depende de si el paciente tiene una fisiología adecuada. Estamos hablando de pacientes jóvenes, inclusive quizás hasta sin un montón de comorbilidades, ¿no? O pacientes que han sangrado de forma, ¿no? Pero pacientes, por ejemplo, que son adultos mayores, pacientes cardiópatas, pacientes que tengan, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica, obviamente no van a tolerar esa cantidad de hemoglobina, ¿no? O sea, esa recomendación obviamente está determinado por el tipo de pacientes y sobre todo su mecanismo de compensación, ¿no? Porque hasta conforme se va desarrollando la anemia, que importa también si es una anemia crónica que ha venido con el tiempo, ha desarrollado un mecanismo de compensación. Diferente obviamente sería si es una anemia aguda o el paciente está hemodinámicamente inestable, ahí sí no se aplica este tema de la restricción de transfusión. Pero en un paciente crónico sí, porque se ha compensado en el tiempo. Esa es la explicación que por qué se podría tolerar hasta 7 hemoglobina y justo ahí en las fórmulas mencionaban que sí, obviamente sí hay más hipoxemia porque sabemos que la hemoglobina transporta, pero con esa cantidad baja de oxígeno aún se logra el funcionamiento hístico adecuado, ¿no? Esa es Gracias por la respuesta. Y efectivamente, cuando tratamos de evaluar la sangre de nota, vemos que hay como un 50% de la hemoglobina que no ha sido utilizada. El segundo concepto era lo de la deuda de oxígeno. Un paciente que ingresa a sala de operaciones, en el postoperatorio inmediato tiene una deuda de oxígeno. Esa deuda tiene que ser pagada en las horas siguientes. Si esa deuda no se paga, el paciente ingresa irremediablemente en falla orgánica progresiva. Esa es una de las preocupaciones, creo yo, que la terapia restrictiva aún no ha respondido, a pesar de que está ahora muy difundida en el mundo. Quisiera algún comentario tuyo. Sí, ahí en la anemia perioperatoria, pues primero es multifactorial, porque va a depender mucho, no depende mucho de los estudios que han revisado sobre el desarrollar anemia perioperatoria o postoperatoria, no tiene que ver mucho con la lo que mencionaba que los pacientes para que desarrollen anemia perioperatoria es multifactorial. Primero tiene que ver mucho más que con el tema de coagulación, de la que la hemostasia no ha sido adecuadamente evaluada, tiene que ver mucho primero con la técnica operatoria. Lo que sucede en sala es muy importante, por ejemplo, si el paciente ha tenido hipotermia o no ha tenido hipotermia. Por ejemplo, si el paciente ha recibido anestesia, que no es la anestesia neuroaxial que recomiendan, que es ahorradora de hemoglobina. Si el paciente, por ejemplo, en el postoperatorio, ¿no? Recibe fármacos que no permiten la compensación a la anemia, obviamente son los pacientes que más van a hacer anemia y son los pacientes que en el postoperatorio hacen complicaciones intrahospitalarias. O sea, lo que tenemos que reflexionar nosotros es que la etapa perioperatoria muchas veces está dejada, como dicen, en automático. No hay quien se dedica al paciente y lamentablemente las especialidades quirúrgicas son las que menos hacen este manejo médico, ¿no? Entonces está en nosotros, que somos interconsultados muchas veces a pacientes que son operados, darnos cuenta, inclusive, por ejemplo, qué tipo de anestesia ha recibido, ¿no? Si ha recibido una anestesia raquídea, mucho mejor, porque está haciendo una hipotensión permisiva, ¿no? Y va a sangrar menos. Hasta esos pequeños detalles, si el paciente ha sido abrigado o no durante el acto operatorio, qué medicamentos ha recibido que bloquean su mecanismo de compensación, todo eso debe ser evaluado.
por nosotros como médicos clínicos, ¿no? Y porque todo redunda en que desarrollen anemia en la etapa perioperatoria. Gracias, Juan. Como siempre, todos los seres humanos lo hacemos porque nos falta. No tenemos el número suficiente de donantes de sangre, entonces tenemos que hacer protocolos en función siempre de déficit, de deficiencias. Hemos intentado hacer las terapias restrictivas y los resultados que han dado son muy buenos, pero no creo que sea suficiente esto. Hay algunas cosas que más adelante seguramente con los estudios futuros me dirán si efectivamente 20 mililitros es peor que 10 mililitros de oxígeno. ¿Preguntas? Adelante. Los valores de hemoglobina para considerar anemia y bueno, gracias a ello tenemos menos anemia, ¿no? Entonces esto tiene que repercutir en cuanto a los valores. Esto de 7 gramos no se hicieran con la clasificación anterior o se ha tenido en cuenta, sobre todo para ciudades de altura. Claro. Quien Claro. vive y trabaja a 3.250 En todos los artículos, gracias doctor por la pregunta, en todos los artículos que he podido revisar, la metaanálisis, las revisiones sistemáticas de diferentes lugares, tipo por ejemplo Europa, todos tenían esa definición aún de la hemoglobina, anemia en varón menos de 13 y en mujer menos de 12. Esos son los criterios que todos los trabajos que he revisado han mencionado. Obviamente, sí, para altura debe ser totalmente compensado, ¿no? Debe ser adecuado al tema de la altura, ¿no? Pero yo le menciono que todas las revisiones son de esos valores anteriores todavía. Sí. Doctor Rodríguez, una Sí. consulta, felicitarle por la exposición. Quería pedir un poco más de información sobre su experiencia sobre la tromboelastografía que mencionó. Si en su hospital lo realiza, Mire, he visto que es mucho mejor, creo que lo mencionó usted. Muchas gracias. Es justo una pregunta excelente y me sirvió el tema de la revisión. Tengo un amigo que se llama Iván Fernández Vértiz, va a hacer la exposición el día de mañana sobre la terapia con fierro. Entonces, yo, en Trujillo, no, en La Libertad, acá en Lima, yo le he preguntado justo a él si hay, por ejemplo, él trabaja en el Hospital Revalati, hay tromboelastógrafo, lo utiliza solamente UCI y sala de operaciones cuando va a hacer una cirugía cardíaca. Después, nadie más utiliza, inclusive Revalati, el tromboelastógrafo, según lo que me mencionó. O sea, no es de uso rutinario, se puede decir. No es como sacar un ágato, vamos y sacamos el ágato. Lo que pasa es que el tromboelastógrafo, esa prueba viscoelástica, da el resultado y vale solamente 10 minutos, ¿no? Es una prueba realmente fidedigna, más que el TP y TPT, para decirnos cómo está coagulando el paciente en ese momento, ¿no? Entonces, es recontra útil, pero no está totalmente difundido su uso realmente. Bueno, en Trujillo no hay. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias al comité organizador y a la doctora.